Cita Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en su casa y tener la oportunidad de juntos dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Venimos a la casa del Señor y venimos a estar juntos para adorar su nombre. Adoración es traer delante de Dios algo. Lo primero que traemos es nuestra presencia, estar aquí unidos, pero algo precioso que nunca debe faltar en la adoración cuando traemos a Él algo es acción de gracias. Venimos a decirle al Señor cuán agradecidos estamos de cada una de sus bendiciones. Venimos delante de su presencia recordando en nuestra vida cuán bueno, cuán maravilloso ha sido el Señor. Y ese es el espíritu que debe reinar en los hijos de Dios. En cada momento, independientemente de las necesidades que muchas veces tenemos. Bueno, siempre tenemos alguna necesidad. A veces es física, a veces es emocional. Necesitamos a alguien que nos escuche, que nos comprenda. Y sí hay necesidades. Pero qué lindo es cuando venimos delante de la presencia del Señor a adorarle. Dejamos a un lado un poco todas esas necesidades y nos concentramos en tantas y tantas bendiciones que de Él recibimos todos los días. Y cuando nos concentramos en eso y miramos cuán bueno es nuestro Dios, cuán bueno ha sido nuestro Dios, y estamos convencidos de cuán bueno va a seguir siendo nuestro Dios, de un corazón que a lo mejor físicamente puede estar enfermo, que aún emocionalmente puede sentirse solo, en medio de cualquier circunstancia en la cual estemos atravesando, de nuestros labios y de nuestros corazones sale esa expresión: gracias Señor, gracias Dios mío por la forma en que has sido, en la forma en que eres. Y muchos de nosotros que ya llevamos tanto tiempo en los caminos del Señor, es bueno cada rato hacer un paréntesis, mirar hacia atrás y ponernos a contar quizás todas esas formas en que Dios nos ha protegido, que Dios nos ha suplido cuando más hemos necesitado. Reconocer cuando, aún en momentos difíciles, nuestro Dios ha estado a nuestro lado. Y cuando hacemos eso y miramos en nuestro pasado y miramos nuestras vidas, podemos decir: Dios ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y realmente que muchas veces nosotros como seres humanos nos detenemos solamente en lo que nos falta y nos olvidamos de lo que tenemos. Y muchas veces lo cierto es, bueno, yo diré muchas veces, no, en general, es mucho más lo que Dios nos ha dado que las cosas que aún nos falten. Eso hablando, hermanos, en todo sentido. Pero si nos hablamos del punto de vista espiritual, que es de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que nunca dejar de sorprendernos de cuánto Dios nos ha dado. Y de eso vamos a estar hablando. Gracias por lo que ya tenemos. Y déjeme decirle la forma de los textos que he buscado y lo que vamos a estar compartiendo. Está hablando de personas cristianas, de personas que ya han tenido el perdón de sus pecados. Pero que esté hablando en esos términos no quiere decir que si hay aquí entre nosotros hoy que nos visite o sea parte de los que están con nosotros en este grupo de personas. Quiero decirle la buena noticia que, escuchen, todo lo que cualquier cristiano tiene y de lo cual damos gracias, todo está disponible para cualquier persona. Así que si no se siente, vamos a decir, aludido y pueda decir: la verdad que yo no puedo dar gracias por eso porque no lo tengo, y usted es tan sincero y debe ser sincero y reconocerlo. La verdad que no sé. Y está bien que otros den gracias por eso, pero es que yo no tengo eso. En el nombre del Señor, repito, usted puede salir hoy teniendo con usted todas y absolutamente todas esas cosas que ya nosotros tenemos.
Porque déjenme decirle, hermano, y visitantes que están con nosotros, lo más grande que recibí del Señor en mi vida, lo recibí una vez. Fue el día que acepté a Jesucristo y puse mi fe en Él. Después de ahí he recibido muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cosas buenas, es verdad. Según uno se disipula más y conoce más del Señor y crece espiritualmente, vienen otras cosas. Pero lo más grande, por lo cual más doy gracias a Dios, es por lo que recibí ese día a la edad de 10 años. Nunca más he recibido algo tan grande como eso. Ni cuando me casé con la persona tan preciosa que me casé, ni cuando tuve esos hijos tan maravillosos que Dios me dio. Nada se compara a cuando acepté a Cristo y Cristo salvó mi vida. Y me dio algo precioso, hermanos, y nos dio algo que he tenido y que todos los hermanos cristianos también tienen y que no debemos olvidar. Les invito, hermanos, a ver en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, y este versículo lo vimos hace poco, ¿verdad? Cuando estábamos analizando lo que es Cristo en la carta a los Colosenses. Pero vamos a profundizar viéndolo de otro punto de vista. También dice, con gozo, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que ahí está hablando de cosas, hermanos, de inmenso valor, porque son valores eternos. Está hablando el apóstol Pablo ahí a los Colosenses que dar gracias con gozo. Y lo primero que dice es que nos hizo aptos para recibir mucho más. Déjenme decirles, Dios es un Dios santo, 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 perfecto. Y nosotros somos no santos, no santos, no santos. Nosotros hemos sido imperfectos, pecadores, sucios, manchados por el pecado. ¿Cómo es posible que alguien pecador, manchado, como somos nosotros, pueda acercarse a alguien tan santo, tan santo, tan santo y tan puro? Bueno, dice el texto que lo primero que recibimos, por lo cual debemos dar gracias con gozo, es que nos hizo aptos. Nos hizo de una forma, nos transforma de una forma especial, que ahora, sin ser perfectos, ahora podemos estar cerca de ese Dios santo, santo, santo. Tan cerquita que podemos sentir su presencia, su calor, su abrazo. ¿Cómo alguien tan perfecto y tan puro puede estar tan cerca de alguien tan sucio? Bueno, la respuesta es esta, que ya no estamos más sucios. Él nos hace aptos porque nos limpia, nos perdona. Y ahora, siendo imperfectos, pero ahora perdonados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, dice, nuestros pecados son limpios. Ahora estamos aptos por su gracia, por su misericordia, para estar cerca de Él, para estar unidos, más que cerca, unidos a Él en su Santo Espíritu. Su Espíritu hace morada en nosotros, nos sella, nos prepara y ahora estamos listos para recibirle a Él y recibir una herencia. Dice el versículo 12 ahí, participar de una herencia maravillosa y recibir tantas cosas que están implícitas en hacernos aptos, en hacernos sus hijos, en comenzar a ser parte de su pueblo, miembros de su reino, ciudadanos de su reino. Y dice en el versículo 13, en la primera parte dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, Él nos libera. Así que yo creo que una de las cosas primeras por las cuales todos nosotros debemos de dar gracias, gracias y gracias, es que nos quitó las cadenas que nos tenían encerrados en nuestro pecado y ahora somos libres. Él nos libera, es decir, nos ha librado de ese poder que nos tenía esclavos. Y del cual nunca por nuestras fuerzas íbamos a poder salir.
Nunca fuera de Jesucristo íbamos a poder salir de esas cadenas. Ninguna religión me iba a poder librar de esas cadenas. Nada que se pueda comprar con dinero, nada que yo pudiera hacer por mis fuerzas, repito, podía hacerlo. Sin embargo, el Señor lo hizo. Estábamos esclavizados en esa oscuridad, la oscuridad del pecado. Éramos totalmente dependientes de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras malas costumbres, de nuestro carácter violento a veces, irrespetuoso, mentiroso. Tantas cosas, idólatras, adorando cualquier cosa. Y estábamos esclavizados ahí, no teníamos ni tan siquiera idea de cómo salir. Pero es más, es que estábamos aún ignorantes en muchos casos de que éramos esclavos. Pensábamos que todo el mundo era así, nacimos así, nos morimos así, en esa naturaleza de pecado, esclavos de hacer las cosas que hacíamos, y no sabíamos que había una posibilidad de liberarnos de eso porque ni tan siquiera sabíamos que éramos esclavos. No sabíamos que había un maestro por encima de todo que nos tenía ahí aprisionados, un príncipe de este mundo que nunca pensábamos que nosotros pertenecíamos a su reinado. Dice potestades de tinieblas. El Señor nos libró de esas potestades, de ese reinado de tinieblas. Y yo estoy seguro que muchos que no han aceptado a Jesucristo, pero que están esclavos en sus pecados, si usted le dice, tú sabes que tú perteneces a una potestad, a un reinado de tinieblas, donde el príncipe es Satanás, ¿tú sabías eso? ¿Tú sabías que Satanás es tu príncipe? No, ¿cómo va a ser Satanás el príncipe mío? Mi príncipe es la religión o tal santo o tal persona, lo que sea. Y están ignorantes de una realidad. La realidad es que en este mundo ese príncipe reina y a todos aquellos, no importa cuál religión practiquen, todos aquellos que aún no han puesto toda su fe en Jesucristo, los tiene esclavizados, son parte de su reino. Pero un día, muchos de nosotros se dio cuenta que necesitaba algo más. Lo primero que le faltaba era esperanza y seguridad de la vida eterna. ¿Qué pasa conmigo cuando me muera? ¿Qué va a pasar con mi espíritu? ¿A dónde voy? Toda esa incertidumbre. Y algo ahí en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra conciencia, diciéndonos, estás mal. Y quizás muchos de nosotros quiso probar alguna religión, quiso probar hacer esto o aquello y se daba cuenta que seguía patinando y patinando y no podía salir de su estilo de vida, no podía salir de sus vicios, no podía salir de sus malas costumbres. Y ahí estaba. Pero un día alguien predicó de Jesucristo y encontró libertad. Y ahora, si encontró esa libertad, debemos de, como dice el versículo, dar con gozo gracias por eso tan maravilloso que hemos recibido. Muchos de nosotros han visto esos documentales, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaban los soldados, sean los americanos o los ingleses, algunos de aquellos campos de concentración terribles en el cual estaban aquellas personas muriendo de hambre, solamente estaban vivos los que no les dio tiempo matar. La maquinaria de matar, que mató millones y millones de personas, no dio tiempo de matarlos a todos, porque eran tantos los que tenían en los campos de concentración. Y cuando venían los soldados, los liberaban, esos rostros aún con hambre, de agradecimiento, alguien vino y los liberó de aquella condición terrible en los campos de concentración. Igualmente vemos esas imágenes de las fuerzas aliadas, ¿verdad?, entrando en las ciudades que habían estado por tantos años dominados bajo los nazis alemanes, cómo los recibían los soldados con banderas, con flores, con besos, con alegría, porque tenían una esclavitud política y alguien vino a liberarlos. De lejos fueron allá, muchos se entregaron sus vidas para liberar a Europa y al mundo de algo tan terrible. Y estaban agradecidos. En el nombre del Señor, hermanos,
Lo que hemos recibido de Cristo y de Dios es más que eso. Estábamos sumidos en una esclavitud que nos estaba haciendo perder nuestras vidas, perder nuestras familias en muchos casos. No había salud en nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. No vivíamos en armonía. Y lo más triste de todo, estábamos descendiendo a la muerte eterna, porque todos somos pecadores. Así que la situación de toda esa gente tan terrible, podemos decir con toda seguridad que la condición de cualquier pecador, que todos somos pecadores, por cierto, sin tener a Cristo, es aún más terrible, porque nos va llevando a una muerte eterna llamada infierno, separados de Dios para siempre. Y cuando hemos aprendido y reconocido que íbamos en esa dirección y que ahora como un regalo el Señor nos salva y ahora nos da cosas preciosas, nos hace aptos para estar en su presencia, tenemos que ser agradecidos. No hay opción, no debiera haber opción. No tiene sentido que la adoración de un cristiano no esté llena de acción de gracias. No puede ser posible que alguna preocupación que aún siendo cristiano podamos tener, sea de la sociedad, de ahora con las elecciones o cualquier preocupación que yo tenga, que cualquier cosa de esas de este mundo pueda ser más grande que el regalo que recibimos en Cristo. Puede ser más grande algo que eso. Por consiguiente, conscientes de eso, hermanos, y debemos de estar conscientes y nunca olvidar sus bendiciones, lo que ya tenemos, que costó tanto, dar gracias a Dios. En el versículo 13 habla, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Es algo como que ya pasó. La iglesia fue trasladada. Cuando aceptamos a Cristo y somos parte de su iglesia, dice que somos trasladados a el reino de su amado Hijo. Hermano, ya está hablando en presente. Y alguien dirá, como que eso no tiene mucho sentido con lo que pasó. Porque los cristianos no se trasladaron a ningún lado, ahí se quedaron. Los que estaban en Jerusalén se quedaron en Jerusalén. Los que estaban en Efesios se quedaron en Efesios. ¿A qué se refiere? ¿A dónde se trasladaron? Y lógicamente se cae de su peso, ¿verdad? Que no está hablando físicamente. Está hablando espiritualmente. Pero está hablando espiritualmente en presente. Quiere decir que está hablando de algo que ocurrió en esos cristianos, por los cuales ellos deben estar gozosos y dar gracias. Y yo me pregunto si todos los que hemos aceptado a Cristo no nos hemos dado cuenta que el Señor nos trasladó a su reino. Ya. No está hablando de cuando nos muramos y estar en el reino de Dios. Eso es algo que está por venir y vamos a llegar ahí. Estamos hablando de ya en presente. Somos parte de algo maravilloso que se llama el reino de Dios. No es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque es un reino que está en guerra. Cuando aceptamos a Cristo y somos parte del reino de Dios, entramos en una guerra frontal contra un reino de tinieblas en este mundo. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Usted está consciente de que el día que usted aceptó a Jesucristo, el Señor le dijo, es como que entraste en el ejército y te diga, pues entraste ahora en mi reino, estamos en guerra. Así que tienes que armarte. Tienes la palabra de Dios, tienes la fe, tienes todas estas cosas, tienes una armadura espiritual, porque estamos en guerra. Es una guerra de vida o muerte, es una guerra violenta. Pero ¿sabes qué? Es el lugar precioso en el cual puedes estar. Porque en esta guerra o estás en un bando o estás en el otro. Y cuando el Señor nos perdonó nuestros pecados y le aceptamos, dice que nos trasladó a su reino. Del bando donde estábamos sumidos en tinieblas con un príncipe de las tinieblas llamado Satanás, ahora te dice, te saqué de ese bando, ahora estás en mi bando, es un bando del reino, sigues en guerra. Lo que antes estaban en la guerra perdida, tú estabas perdido ahí, ahora estás en el bando de los que van a ganar. Amén. El reino de Dios va a ganar.
pero todavía sigue en lucha, sigue en guerra. Y ahora somos parte de eso, y eso debe llenarnos de gozo, decir gracias, Señor, porque soy parte de lo más precioso. Tu familia, porque somos hijos de Dios. Tu reino, somos ciudadanos del reino de los cielos. Un reino de luz, de verdad, de esperanza, que predica salvación, en el cual somos parte de la estrategia de Dios para ganar al mundo en esta guerra contra el diablo. Porque tú y yo tenemos parte en ese proceso, los que somos cristianos. Tenemos la parte de compartir el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Eso nos corresponde a nosotros. Tenemos la responsabilidad de ir donde están los perdidos, sean nuestros familiares que no conocen a Cristo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. En esta guerra, es una guerra que se gana uno a uno. Uno a uno. Las personas reconocen su condición, reconocen que necesitan a Cristo, piden perdón por sus pecados. El Señor les da el poder de su presencia a través del Espíritu Santo, los sella con el poder del Espíritu Santo. Ahora dice, tú eres de mi reino, a trabajar, a luchar, porque estamos en guerra. Y cuando eso ocurre, tenemos que reconocer que es una gran bendición. Ahora fue el Día de los Veteranos esta semana, ¿verdad? Qué privilegio aquellos que han sido parte de algo precioso en la nación, que han sido parte de algunas guerras para... Es como orgullo, ¿verdad?, de que nos han defendido, lo que sea. Nada de eso es comparado en el ejército en el cual ya estamos los cristianos. El ejército del reino de Dios. Y tenemos que reconocer y decir, qué bendición, gracias, Señor, porque estamos aquí. Con una victoria asegurada, porque Romanos 8:31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que es el bando de los triunfadores. El bando de los que tienen la luz, el bando de los que tienen la verdad, pero es el bando de los que van a triunfar. Satanás sabe que él tiene un lugar en el infierno para siempre. Eso está ahí, eso va a ocurrir. Tarde o temprano va a ocurrir. Y los hijos de Dios tienen la promesa de que un día van a estar con el Señor, ¿cómo? Para siempre. Algo que también va a ocurrir. Y tenemos que dar gracias a Dios de reconocer que estamos en el lado de la victoria. Pero algo precioso, hermanos, por lo cual siempre debemos dar gracias, es reconocer que eso ocurre porque hemos sido perdonados. Como dice el versículo 14. En quien tenemos, hablando de Cristo, ¿no?, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre. Alguien nos redimió, alguien pagó por nosotros, alguien nos rescató de donde estábamos. No podíamos nosotros salirnos de ahí. No podíamos nosotros liberarnos de esa oscuridad por nosotros mismos. Alguien vino y nos rescató. ¿Por qué? Porque nos redimió. ¿Qué quiere decir eso? Pagó por nosotros. Es como alguien que está cautivo y ponen un precio para darnos la libertad y alguien viene y paga, y entonces somos liberados. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó. ¿Por qué tuvo que Él pagar? Porque Dios es justo. Y la palabra del Señor dice que la paga por el pecado es muerte. Esa es la ley de Dios. Y como Dios es justo, Dios no va a violar la ley. Y para no violar la ley, Él cumplió la ley. Y la forma en que la cumplió fue que alguien recibiera ese castigo, que alguien cumpliera con esa ley preciosa, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino, Él pagó por el pecado nuestro. Por consiguiente, como Él pagó y Él redimió, ahora por fe, cuando aceptamos ese regalo, somos liberados, somos perdonados. Hermanos, puede haber algo más grande que eso, por lo cual dar gracias a Dios. Que nosotros, sin merecerlo, siendo pecadores, siendo simples criaturas suyas, somos hechuras suyas. Él nos hizo de la tierra. Siendo sus criaturas, ahora, a través de este regalo, nos hace sus hijos.
ahora a través de ese regalo nos hace de su familia, nos hace aptos para ser de su familia. Nos hace parte de su reino victorioso en esta guerra contra Satanás. Todo esto, hermanos, es tan maravilloso, tan positivo, tan tremendo, no comparado a nada en el mundo. No hay nada en esta tierra que se pueda comparar a eso. No se piense hacerte multimillonario, ser dueño de lo que tú quieras tener. Nada se compara a esto, porque todo eso que podamos tener en esta tierra al final se acaba y nada podemos llevarnos de aquí, ni un penny, ni un par de medias rotas. Nada podremos llevarnos. Sin embargo, este regalo precioso es por la eternidad. Nos ha puesto en roca firme. Hermanos, si eso no nos motiva a dar gracias, si eso no nos motiva a tener gozo y andar por ahí como si no tuviéramos nada, hermanos, yo no entiendo ese cristianismo. El cristianismo es optimista y es positivo, porque el Señor nos puso en un lugar precioso, nos perdonó, nos hizo de su familia, nos dio un trabajo dentro de su reino. Es verdad que como iglesia cometemos muchos errores y siempre es buen momento para enfocar mejor las cosas, gloria a Dios por eso. Pero independientemente del cuerpo de la iglesia, tú y yo como cristianos tenemos mucho que agradecer al Señor por lo que hizo en nuestras vidas, por el lugar de donde nos sacó y el lugar donde nos puso. Y debemos estar bien, bien conscientes de eso. Disfrutar tanto lo precioso que Él nos dio, que nos motive a dar gracias, y dar gracias, y dar gracias. Y es verdad que en este lugar donde Dios nos puso, seguimos a veces con achaques en nuestra salud, seguimos enfrentando personas que no nos aman, personas que nos hieren, personas que nos defraudan, cosas que pasan en nuestra vida. Es verdad, el Señor nos puso aquí, pero aún aquí siguen pasando esas cosas. Pero yo me pregunto, y ese, hermano, es la clave de la acción de gracia del cristiano. ¿Qué es más grande? ¿Los problemas que tenemos o el lugar donde estamos? El lugar donde el Señor nos puso, del cual nada ni nadie, dice la palabra, nos puede separar, nos puede quitar. Nadie puede quitarnos la presencia del Espíritu Santo. Nadie nos puede arrebatar la salvación que el Señor nos dio. Por consiguiente, estamos seguros, estamos firmes. Eso es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier situación. Por consiguiente, yo me concentro en eso, en esa bendición, y mi vida es de acción de gracias por lo que ya Él me dio. No lo merecía, no me lo gané, no puedo pagarlo para atrás, porque la sangre de Cristo no tiene un precio que no hay quien la pague. Por consiguiente, ¿qué puedo hacer? ¿Estar agradecidos? Estar agradecidos. Vivir en espíritu de acción de gracias para el Señor. Pero qué lindo es que no solamente damos gracias por lo que tenemos, sino podemos dar gracias por lo que vamos a tener. Que nos llena de esperanza. Ya tenemos todo esto, hermano, y yo creo que eso debía ser suficiente. Pero el Señor es tan bueno que dice, a pesar de que ya te di todo eso, que ya es suficiente, quiero prometerte algo que vas a tener, todavía más grande que lo que ya tienes. Quiere decir, hermano, que estamos mirando el presente, lo que el Señor ha hecho por nosotros, y el Señor nos ha dicho, pero mira, hay todavía algo glorioso y maravilloso para ti. Para que no importa lo que estés pasando, siempre sepas que esa esperanza es gloriosa y está segura. Y vamos a leer, hermanos, ahí por favor un momento en 1 Corintios 15, versículos 51 al 56. 1 Corintios 15, 51 al 56. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, quiere decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Está queriendo decir, cuando venga el Señor va a ser cristianos vivos, pero todos vamos a ser transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Está hablando, dice nosotros los que estén vivos en ese momento. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que es corruptible, se vista de incorrupción, de algo incorruptible. Y esto mortal, porque somos mortales y nos vamos a morir, nos vamos poniendo viejos, nos vamos desgastando. Dice, se vista de inmortalidad, de algo que va a permanecer para siempre. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Así que, hermanos, fíjense, si a pesar de que ya hemos recibido esa gran bendición de la vida eterna, sabemos que somos salvos. Si además de recibir todo eso de que somos parte del reino de Dios, un reino en victoria. Si además de la bendición de tener al Espíritu Santo que nos ayuda a entender su palabra, que nos ayuda a crecer espiritualmente, si además de todas esas cosas vemos este cuerpo que se enferma, vemos las cosas materiales que nos afectan, aquí hay una promesa para decirte, aún eso que ahora te puede crear problemas va a tener solución. Porque va a haber un momento que todo eso va a pasar y vas a vivir, dice, en cuerpos inmortales que nunca van a morir e incorruptibles, nunca se van a corromper, nunca se van a enfermar. Vas a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque dice que la muerte será vencida. Porque hay una realidad. Aunque somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, este cuerpo se enferma y nos vamos a morir. A no ser que Cristo venga antes. Que dice, no todos van a estar muertos. Van a haber gente viva. A lo mejor somos nosotros. Porque déjenme decirle, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Así que la posibilidad de que de los que estemos aquí no muramos nunca es una realidad. Puede ser que el Señor nos levanta así como estemos vivos y nos transforma. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que ellos van a ir delante. Y si nos tocó morir antes de que Cristo venga, ahí estaremos nosotros. Ahí estarán todos los que nos antecedieron, que fueron antes que aceptaron a Cristo. Todos, serán miles y miles y miles o millones, todos los que han aceptado a Cristo. Vendrá esta esperanza gloriosa para ellos. Dice que el mar va a entregar sus muertos. Todos aquellos que se hicieron polvo, que están regados, ¿usted sabe por dónde? De ahí el Señor los sacará. No me pregunte cómo, el Señor sabe cómo. Si Él nos hizo de la tierra nos va a volver a levantar. Donde quiera que estemos. Dice que esos irán primero. Esa es una promesa para vivir eternamente en cuerpo nuevo, incorruptible, para siempre. Ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Hermanos, si eso es en cuerpo, eso no es en espíritu. Yo sé que muchos tienen esa confusión. Uno se murió y el alma va a estar eternamente en el cielo con el Señor. No es bíblico. Esa alma va a estar temporalmente como alma con el Señor. Va a haber una resurrección y sí vamos a estar con el Señor, claro que sí. Pero vamos a estar en cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, incorruptible para la gloria de Dios por siempre y para siempre. ¿No es precioso eso, hermanos? Eso es una promesa. Y déjeme decirle algo precioso del Señor. Así como cumplió todas las promesas hasta hoy, cumplirá las que están todavía por cumplirse. Es un Dios que no miente. Es el Dios perfecto. Así que, hermanos, el Señor nos anima aquí en su palabra a que seamos personas que vivan con gozo. En primer lugar, por lo que ya nos dio. Eso es más que suficiente para vivir con gozo en esta tierra. Somos sus hijos, Él nos protege, Él nos cuida.
está a nuestro lado, nos sacó de la perdición y nos puso en salvación. Estábamos muertos eternamente, condenados porque todos somos pecadores. Y ahora por aceptar a Cristo, porque Él pagó por mí, ahora tengo vida y tengo vida eterna. Eso es presente. Damos gracias por eso, pero además hay promesas preciosas en el futuro que están ahí para que no perdamos el rumbo. De estar mirando a nuestro alrededor lo malo que están las cosas, que si esto se puso malo, que si hay guerra, que si hay aquello. Pon tus ojos en la gloriosa esperanza de Cristo, de las promesas que Él tiene para ti. Por malo que estén las cosas, por mal que te sientas, por enfermo que estés, pase lo que pase, no quites la vista de la esperanza de lo que está ya prometido. Hermanos, la muerte dice que va a ser ya eliminada para siempre. Igual que va a ser eliminado Satanás. Igual que tristemente, bueno, decimos eliminados, pero realmente no están eliminados. Van a estar en muerte eterna, castigo eterno. Eso es bíblico, está en la Biblia. A muchos no les gusta hablar de eso, pero no podemos dejar de decir lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla del cielo, habla de las promesas, habla de la salvación, pero también habla del infierno, de la condenación eterna, para todos aquellos que no acepten el regalo de Jesucristo. Yo sé que es muy popular ahora, hermanos, y más que eso, es muy políticamente correcto decir que mientras tú seas sincero en lo que crees, no tienes problema. Y eso es muy antibíblico. No se trata de que seas sincero en lo que creas. Se trata de que seas sincero en creer en Jesucristo. Porque déjeme decirle, hay solo un camino. Se llama Jesús. Y hay una lógica muy sencilla. Si existieran otros caminos, ¿por qué Jesucristo tuvo que sufrir tanto por nosotros? Si Él vino a este mundo, nació de la Virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque quería que nos salvásemos. Porque nos ama. Pero fue un tremendo sacrificio. Fue un sacrificio tan grande que ninguno de nosotros puede ni entender. Porque nadie puede entender lo que significa que todos los pecados del mundo caigan encima de una persona. Eso se va por encima del razonamiento de cualquier ser humano. No hay quien pueda entender que alguien pueda recibir el castigo de millones y millones y millones de gente. ¿Cómo se entiende eso? Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Lo que estuvo dispuesto a hacer y lo hizo con razón, hermanos. El Hijo de Dios, cuando se estaba acercando el momento ya de la muerte y en Getsemaní, ¿qué le dijo al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Cristo es Dios, es divino, Él sabía lo que le venía. Así que, Padre, si es posible que no tenga que llegar a esa muerte horrible y recibir el castigo de toda la humanidad sobre mí, si es posible, si hay otro camino para que esta gente sea salva, hazlo. Pero que sea hecha tu voluntad, no la mía, dijo Cristo. Pero la voluntad del Padre era salvarnos. Y Él sabía que la única forma es que alguien pagara por todos nosotros. Y Él sabía que el único que podía hacer eso era su Hijo Cristo Jesús. Y lo hizo. Y murió. Y recibió toda esa carga de pecado sobre Él. Él resucitó, Él vive y ahora es nuestra esperanza. Y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Los que hemos creído en Él tenemos vida eterna, amén. Y ahora damos gloria a Dios, alabamos al Señor con gozo por lo que tenemos, por lo que costó lo que Cristo hizo. Pero no solamente nos quedamos ahí, le creemos cada una de sus promesas, creemos que Él viene otra vez, creemos que tiene un lugar para nosotros. Creemos que nos va a resucitar, que nos va a dar un cuerpo nuevo para vivir en tierra nueva por siempre y para siempre junto a Él en su presencia. Hermanos, si eso no es suficiente para dar gracias, ¿por qué daremos gracias? El Señor nos mueve a eso. Terminamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos,
Y entendamos ahora que Dios no le está hablando ya a los corintios, sino que está hablando a ti y a mí. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que gracias sean dadas a Dios. Solamente en un culto dando gracias al Señor. Solamente en un lugar así, Espíritu de Dios, lléname, aparece, ten misericordia. ¿Qué experiencia más linda tuve por 15 minutos el domingo en la iglesia? No estoy en contra de que hagamos eso, yo lo hago. Pero aquí está hablando de algo más que eso. La forma de ser agradecidos a Dios dice estar firmes, seguros de lo que queremos y de lo que tenemos en el Señor. Constantes, hermanos. Constante. Uno de los defectos más grandes que muchos de nosotros tienen es que no somos constantes. Somos demasiado fluctuantes. Depende de cómo anden las cosas. Si las cosas andan bien, no necesito de Dios. Si las cosas se me aprietan, Dios mío, ayúdame. Voy a empezar a orar. Voy a participar. ¿Por qué? Porque la cosa, el agua me está llegando al cuello. No, constantes. Creciendo, dice, siempre en la obra del Señor, un discipulado efectivo, apareciéndome cada vez más a Cristo, siendo fiel, sabiendo que le damos a Dios no es en vano. Lo que le damos a Dios como acción de gracias no es en vano, porque el Señor nos bendice y lo bendice. No lo hacemos para ser salvos porque ya somos salvos. No lo hacemos para pagarle nada a Dios porque fue un regalo. Los regalos no se pagan. Lo hacemos para dar gracias a Dios de una forma bíblica por lo que tenemos y lo que vamos a tener. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te exaltamos. Estamos tan agradecidos los que somos tus hijos por lo que ya tú nos has dado. Nos diste salvación, nos diste un nombre, hijos tuyos. Nos hiciste aptos para ser parte de tu reino. Nos hiciste parte de tu iglesia. Somos parte de tu proyecto para que el mundo sea salvo. Señor, gracias por todo esto. Pero yo te suplico, Señor, que esa acción de gracia no sea de palabras, sino que sea sirviéndote, obedeciéndote, siéndote fiel, siendo constante, hablando de ti a mis amigos, haciendo que otros sean salvos, participando del ministerio de mi iglesia donde tú me pongas conforme a los dones que me diste, buscando que otros conozcan de ti, Señor, haciendo lo que haya que hacer y yendo donde haya que ir. Danos, Señor, ese espíritu de acción de gracias, no solamente por lo que tenemos, sino por lo que sabemos nos vas a dar. La gloriosa vida eterna contigo en un reino nuevo, en cuerpos nuevos por la eternidad. Danos, Señor, ese gozo. Y que si alguna persona aún no puede declarar estas cosas tan preciosas en su vida, porque aún no la ha experimentado, yo te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu palabra toque esas vidas, Señor, para que se puedan unir a nosotros, a los que ya te conocemos, en este mismo deseo, en esta misma forma de darte gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.